Chihuahua acelera, México se estanca. Resultados frente a estancamiento, exportaciones récord y liderazgo industrial bajo el gobierno de Maru Campos. Bienvenido, estás en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Desde el inicio, mientras buena parte del país se enfrenta a estancamiento e incluso retroceso, Chihuahua destaca como una excepción clara. No es casualidad. Hay política pública, hay dirección económica y hay resultados concretos. Pese a las políticas arancelarias, el envío de mercancía desde Chihuahua al extranjero alcanzó cifras récord el 2025. Así, el Estado se consolida como uno de los motores económicos del país. En el 2025, sus exportaciones crecieron más de 45% muy por encima del promedio nacional de apenas 8%. El Estado aportó cerca de 18% del total de exportaciones de México, con más de 109,000 millones de dólares impulsados por la industria electrónica. Esto es resultado de una estrategia clara: apoyo a exportadores, fortalecimiento industrial, integración con cadenas globales y una apuesta sostenida por sectores de alto valor como semiconductores, electromovilidad y manufacturas avanzadas. Mientras tanto, el contraste nacional es contundente. México apenas crece 0.5% y 15 estados registran números negativos. Incluso economías claves enfrentan caídas. La diferencia entre gobierno con rumbo económico y administrar la inercia es cada vez más evidente. Esto no es casualidad ni suerte. Esto resulta de decisiones de gobierno. Chihuahua crece porque hay estrategia, inversión y respaldo de su planta productiva. Mientras los gobiernos morenistas presumen estabilidad, los datos muestran estancamiento e incluso retroceso en gran parte del país. Aquí hay dos módulos, uno que impulsa economía y otro que la contiene. Y la diferencia no es menor. En Chihuahua se facilita la inversión, se fortalecen sectores estratégicos y se acompaña a la industria para competir globalmente. En contraste, en buena parte de los países persiste la incertidumbre, la falta de incentivos y decisiones que frenan el dinamismo económico. El resultado es claro y medible. Donde hay crecimiento, donde hay estancamiento, no es discurso ideológico, es evidencia económica. Vamos con Chihuahua rompe la tendencia nacional. El dato es contundente. Mientras México crece apenas 0.5%, Chihuahua registra
crecimiento explosivo en exportaciones de más de 45% en 2025. El Estado no solo crece, lidera. Aporta cerca del 18.2% de todas las exportaciones del país, posicionándose como uno de los principales motores económicos nacionales. Chihuahua rompe la tendencia nacional. El dato contundente: mientras México crece apenas 0.5%, Chihuahua registra un crecimiento explosivo, una exportación de más de 45% en 2025. El Estado no solo crece, lidera. Aporta cerca de 18.2% de todas las exportaciones del país y posicionándose como uno de los principales motores económicos. Este desempeño coloca a Chihuahua entre los estados más dinámicos junto con Jalisco, Colima, pero todo un peso específico mucho mayor en el total nacional. Es un contexto global adverso con tensiones comerciales y menor dinamismo internacional. Chihuahua no solo resiste, avanza con fuerza. El motor industrial, electrónico y visión estratégica. El crecimiento no es improvisado. Este acelera en sectores de alto valor. La industria electrónica de Chihuahua exporta más de 109 mil millones de dólares en 2025, impulsadora por la fabricación de procesadores, computadoras, televisiones y componentes para centro de datos. No es solo volumen, es sofisticación, productos con alto contenido regional, cadenas de suministro integradas y bajo exposiciones a aranceles internacionales. Además, el Estado ha apostado por la automatización, la inteligencia artificial y la relocalización industrial, nearshoring, consolidándose como parte clave de la cadena productiva de América del Norte. Esto es política industrial funcionando. Maru Campos y el respaldo a exportadores. En su cuarto informe de gobierno, Maru Campos dejó claro el enfoque: fortalecer la competitividad del Estado y apoyar directamente a quienes generan crecimiento. Chihuahua no solo exporta más, se integra mejor. La estrategia incluye el desarrollo de talento especializado, la consolidación de las rutas de semiconductores con Texas y Arizona y el fortalecimiento de relaciones internacionales, incluyendo vínculos con Taiwán. El Estado lidera en industria clave como industrias clave como el aeroespacial, automotriz, equipo médico y electrónica, donde produce cerca de la mitad de los circuitos del país. La constante es el acompañamiento del gobierno a la industria,
no confrontación ni incertidumbre. Esto es el plus. Vamos con el contraste: estancamiento bajo gobiernos de otros partidos. Mientras Chihuahua avanza, el panorama nacional es preocupante. México crece apenas el 0.5% en 2025. Más grave aún, 15 estados registran crecimientos negativos, incluyendo algunos de los más importantes del país. Estados industriales como Nuevo León, Coahuila o Puebla presentan caídas. Regiones petroleras como Campeche y Tabasco enfrentan desplomes severos. El común denominador es la incertidumbre, la falta de intervención, la ausencia de unas políticas económicas claras. El resto de un país fragmentado y donde algunos estados avanzan pese al contexto nacional, no gracias a él. Vamos a contraste político. En Chihuahua hay resultados medibles: crecimiento, exportaciones, industria, empleo. No es percepción, son cifras. A nivel federal y en varios estados gobernados por Morena, lo que predomina es otro escenario: estancamiento, incertidumbre, retroceso. Ahí están los caos concretos. Campeche, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Puebla, Tabasco, todos bajo gobiernos morenistas, presentan caídas o desempeños económicos débiles en un momento clave para el país. Se prometió crecimiento, pero los datos muestran desaceleración. Se habló de fortalecer la economía, pero hay entidades en números rojos. Se asegura estabilidad, pero la inversión sigue detenida y los motores productivos no terminan de arrancar. El contraste directo: mientras en Chihuahua se impulsa la industria, se facilita la inversión y se construyen condiciones para competir globalmente. En esos estados persisten los factores que frenan el dinamismo económico. No es un tema ideológico, es un tema de resultados. Chihuahua demuestra que sí se puede crecer incluso en un movimiento adverso, en un entorno en el que todo va en tu contra, pero también deja una conclusión incómoda. Cuando no hay estrategia clara ni acompañamiento, el sector productivo, el resultado es el estancamiento. Vamos con preguntas del programa. ¿Por qué Chihuahua crece 45% mientras México apenas alcanza el 0.5%? ¿Qué decisiones tomó el gobierno estatal que otros no? ¿Por qué 15 estados están en negativo bajo el contexto nacional actual? ¿Está fallando la política económica federal o su implementación local? ¿Qué papel juega la certeza para la inversión en estos resultados? Lo importante son los datos y con esto aterrizamos. Mientras gran parte del país se estanca, retrocede, Chihuahua avanza con fuerza.
rompe récords y se consolida como motor económico nacional. Bajo el liderazgo de Maru Campos, el Estado no solo resistió un entorno adverso, lo convirtió en oportunidad. Más de 109,000 millones de dólares en exportaciones, crecimiento superior del 45% y liderazgo en industria estratégica no son casualidad. Son resultados de decisiones, de visión y de un gobierno que acompaña, facilita y empuja su sector productivo. Aquí hay rumbo, hay política económica y hay resultados tangibles. Como contraste, tenemos que mientras Chihuahua acelera, estados como Campeche, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Puebla y Tabasco, gobernados por Morena, enfrentan estancamiento o retroceso. Donde debería haber crecimiento, de hecho, hay caída. Donde se prometió dinamismo, hay parálisis. La diferencia no está en el contexto nacional. Es el mismo para todos. La diferencia está en cómo se gobierna. Donde hay estrategia, certeza e impulso a la inversión, la economía responde. Donde hay improvisación o falta de dirección, el crecimiento simplemente no llega. Chihuahua hoy no nos destaca, pone el estándar, demuestra que sí se puede crecer, competir y liderar incluso en tiempos complejos. Y la conclusión es contundente. Cuando un gobierno entiende y su sector productivo y respalda, el crecimiento es inevitable. Cuando no, rezago es el porvenir. Otro palacio del bienestar. Ahora en Jalisco, casas a 0 pesos y riquezas inexplicables en la 4T. Desde el inicio, el caso de la diputada de Morena en Jalisco, Candelaria Ochoa, es la fotografía perfecta del cinismo de la 4T. 4 propiedades declaradas, 3 casas, un departamento y una de ellas registrada oficialmente con un valor de 0 pesos. No es rumor, no es filtración, es su propia declaración patrimonial. Esto ya es una burla abierta, porque decir que una casa cuesta 0 pesos no es una equivocación, es asumir que no habrá consecuencias y que el sistema lo va a permitir. Y lo más grave, estamos frente a un patrón funcionarios que prometen austeridad y hoy acumulan patrimonio que no pueden explicar con claridad. La 4T no eliminó estas prácticas, las normalizó. Mientras los ciudadanos se enfrentan realidad económica, desde el poder aparecen propiedades gratis y explicaciones que no convencen. No es solo indignación, es evidencia de que la corrupción no desapareció, cambió de manos y hoy se protege desde el propio sistema.
Esto no es percepción, es evidencia. La 4T no acabó con la corrupción, la recicló y la puso al servicio de quienes hoy gobiernan. Cambio el discurso, pero no la práctica. Mientras millones de mexicanos se enfrentan en estancamiento económico, dentro del oficialismo aparecen propiedades y patrimonio que no cuadra con los ingresos públicos. Las cuentas simplemente no dan. Y no son errores ni omisiones. Son declaraciones absurdas e intentan justificar lo injustificable. Casas en 0 pesos no son una falla técnica, son una señal de alarma. Es la simulación de transparencia, formatos llenos, pero sin explicaciones reales. La conclusión es clara, la corrupción no desapareció, se normalizó. Y dentro del mismo sistema que prometió erradicarla. Vamos con Candelaria Ochoa. El descaro firmado. La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, declaró en su patrimonio 4 inmuebles, 3 casas y un departamento. Pero la verdaderamente escandalosa no es la cantidad, sino la forma en la que intenta explicarlo. En sus propias declaraciones oficiales, uno de esos bienes aparece con un valor de adquisición de 0 pesos. No hay lógica. No hay sustento fiscal ni explicación creíble que sostenga algo así sin levantar sospechas inmediatas. Una cosa no cuesta 0. Punto. Y aún así, este dato fue firmado por la propia funcionaria, entregado a las autoridades y aceptado como si fuera normal. Esto no es transparencia ni rendición de cuentas. Es una simulación burda, una forma de maquillar el patrimonio con cifras absurdas, confiando en que no habrá consecuencias. Más que un error, es un reflejo del nivel de cinismo con que algunos funcionarios de la 4T manipulan información pública que debería ser clara, verificable y sobre todo creíble. Cuando los exhiben, amenazas, no respuestas. Cuando la información salió a la luz, la reacción no fue aclarar ni rendir cuentas, fue intentar intimidar. La diputada recurrió a advertencias legales contra quienes simplemente difundió datos de su propia declaración patrimonial, es decir, información pública que ella misma firmó y entregó. No hubo explicaciones sobre las casas en 0 pesos, no hubo transparencia, hubo presión. Y eso lo dice todo. Porque cuando un funcionario no puede sostener sus propios números, lo que sigue no es rendición de cuentas. Es el intento de silenciar. Esto no es un hecho menor. Es una señal clara de que como opera el poder cuando se siente exhibido, en lugar de responder, atacar, en lugar de aclarar, amedrentar. La lógica es
brutalmente simple. Si no puedes explicar el dinero, busca callar a quienes lo señalan. Y eso no es solo opacidad, es abuso de poder. El truco. Herencias y omisiones y milagros patrimoniales. Cuando aparecen inconsistencias, llega la misma receta. Fue herencia, no costó, es un error, no es mío, no son explicaciones, son evasivas. El problema no es declarar propiedades, es no poder justificar su origen con claridad y documentos verificables. En la 4T se volvió común lo que antes era escándalo. Patrimonios que crecen más rápido que cualquier ingreso público conocido. Casas, terrenos, empresas que aparecen sin trazabilidad, omisiones que no son menores y excusas que nunca terminan de cuadrar. No es casualidad, es patrón. Cuando el patrimonio no se puede explicar, el problema ya no es político, es legal. Los palacios del bienestar, riqueza arriba, austeridad abajo. El caso de Candelaria Ochoa no es aislado. Es patrón. La casa gris en Houston, casi $1 millón ligada al entorno del poder donde vivió el hijo de Manuel López Obrador. En una propiedad vinculada a un contratista de Pemex, la residencia de María del Pilar Ávila en Baja California, con valores que alcanzan varios millones de dólares. Propiedades de lujo asociadas con Rocío Nale en Veracruz, en zonas exclusivas. Inmuebles vinculados a Mara Lesma en Cancún, con operaciones millonarias. Residencias de alto nivel en el entorno del gobierno de Baja California, con cifras que rondan en los $5 millones. Los nombres de los funcionarios cambian, el dinero aparece, las explicaciones no alcanzan y la austeridad se queda en el discurso. Vamos a contraste político en este tema. Morena llegó al poder prometiendo limpieza y austeridad. La realidad es lujo y privilegios. Iniciamos con la casa de la diputada de Jalisco, pero esto no es un caso aislado. Tenemos la casa gris en Houston, donde vivió el hijo de López Obrador, en una propiedad ligada a un contratista de Pemex, que recibió contratos millonarios, y se repite en las residencias de Rocío Nale, Lesma, María del Pilar Ávila, mientras predican austeridad, disfrutan mansiones, contratos millonarios, enriquecimiento acelerado. Declaraciones del patrimonio abundan, eso sí, y explicaciones que no convencen por completo abundan también. Los privilegios no desaparecieron, solo cambiaron de manos y la opacidad se erradicó, se perfeccionó. Morena en la 4T no cumple lo que prometió. Son las continuaciones de los mismos vicios disfrazados de progresismo mientras la gente paga el precio: dinero público, desviaciones y promesas rotas. Vamos con preguntas para el programa. ¿Cómo se adquiere una casa
en 0 pesos sin que haya consecuencias. ¿Por qué ningún órgano de control detecta estas inconsistencias? ¿Cuántos casos más están ocultos bajo declaraciones patrimoniales formales? ¿Qué protege o quién protege a estos funcionarios? ¿La austeridad real será o solo propaganda? Esto es combate a la corrupción o administración de la misma. Esto ya no es contradicción, es cinismo puro. La 4T llegó prometiendo ser distinta, pero los hechos demuestran lo contrario. Funcionarios que acumulan propiedades millonarias inexplicables, patrimonios que no se pueden justificar y sistemas que protegen los poderosos en lugar de castigarlos. Casas a 0 pesos, mansiones disfrazadas, contratos millonarios al amparo del poder periodista. Amenazado por hacer su trabajo. Esa es la austeridad republicana de la que hablan. Una frase monumental. No hay cambio, no hay limpieza, no hay justicia, hay simulación, hipocresía y enriquecimiento acelerado. Cuando la riqueza aparece sin explicaciones en el poder protege en lugar de investigar. La conclusión inevitable es: la corrupción no desapareció, no fue combatida, la hicieron suya y a plena vista del país. Y con esto entramos a el último tema de hoy. Estamos en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. El DIF Sinaloa, Eneida Rocha, Rusi y la 4T, contratos millonarios, empresas sin experiencia y simulaciones institucionales. Desde el inicio, el sistema DIF de Sinaloa, encabezado por Eneida Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, una figura que ha estado en el ojo del huracán por presuntos nexos con el crimen organizado, favoritismos y contratos irregulares. Adjudicó un contrato de 356,032,853 pesos a una empresa prácticamente inexistente. Comercializadora Getrebanoa, creada apenas 8 meses antes de la licitación, con solo 2 empleados registrados, sin experiencia comprobable en manejo de programas alimenticios sociales y con imágenes de bodegas falsas extraídas del Internet. Esta empresa se registró ante el IMSS el mismo día en que publicó la licitación. La adjudicación de ese contrato para la adquisición y distribución de 518,209 despensas y 15 millones de paquetes de galletas, cacahuates y leche no solo es irregular, es una burla directa a millones de mexicanos que lucharon por llegar a fin de mes. Acá lo que vemos ya es la constante del gobierno de Morena: corrupción institucional, actuando con la protección del poder. El nepotismo puro, el DIF estatal bajo una funcionaria que, además de familiar directa del gobernador,
adjudica contratos millonarios a empresas sin sustento real. Y cuando se señala esta anomalía, no hay investigación transparente ni sanciones, hay defensa a ultra desde el propio gobierno. Esto no es percepción ni opinión, es evidencia documentada con la 4T en Sinaloa. A través del sistema DIF estatal, convirtió la corrupción en un mecanismo protegido. No solo no erradicaron adjudicaciones irregulares, sino que las perfeccionaron para favorecer a empresas vinculadas a sus redes políticas. Mientras millones de mexicanos enfrentan precios altos, empleos precarios, falta de apoyos sociales, el DIF Sinaloa entrega cientos de millones de pesos a compañías que existen únicamente en papel. Presentan imágenes falsas de bodegas y no tienen la capacidad para cumplir con contratos de programas alimenticios destinados a la población más vulnerable. Y todo esto ocurre bajo la protección de las mismas autoridades que deberían supervisar y sancionar irregularidades. Es nepotismo, impunidad y simulación institucional disfrazados de legalidad con la complicidad directa del gobierno morenista. G3 contrato millonario a empresa fantasma. El sistema DIF Sinaloa, bajo la dirección de Eneida Rocha Ruiz, adjudicó un contrato de 356,032,853 pesos a comercializadora G3, una empresa prácticamente inexistente, constituida apenas 8 meses antes y con solo 2 empleados registrados en el mismo día de la licitación. La compañía no tiene experiencia, no se le puede comprobar en programas alimenticios sociales, simplemente no existe. Para acreditar capacidad de almacenamiento y distribución, presentaron fotos de bodegas tomadas del internet sin relación alguna con infraestructura propia. Aún así, el DIF le confió la entrega de 518,209 despensas y más de 15 millones de paquetes de galletas, cacahuates, leche, obligándola a cumplir con logística que claramente está fuera de su capacidad. Esto no es descuido ni error, es corrupción descarada. El gobierno morenista en Sinaloa utiliza el DIF como instrumento para adjudicar cientos de millones a empresas que existen solo en papel, mientras millones de familias esperan apoyo que nunca llegará. La impunidad y el nepotismo están a la vista, con la hija del gobernador como responsable de la entrega de recursos públicos a quienes no tienen cómo cumplir con ellos. Defensa política en lugar de rendición de cuentas. Frente a la evidencia del contrato escandalosamente irregular, la reacción del gobierno morenista en Sinaloa no fue investigar ni sancionar, sino proteger y justificar lo injustificable. El gobernador Rubén Rocha Moya, padre de Eneida Rocha Ruiz, directora del DIF estatal, salió
a respaldar públicamente a la empresa que recibió 356 millones de pesos pese a ser prácticamente inexistente. Rocha Moya aseguró que todo está bien. Prometió aclarar a las aclaraciones a satisfacción, sin ofrecer fechas concretas ni mecanismos reales de fiscalización. Este discurso no es neutral ni prudente, es complicidad abierta. La administración no solo tolera irregularidades flagrantes, sino que las eleva y las legitimiza, garantizando impunidad a quien opera dentro del círculo familiar político. Mientras millones de sinaloenses enfrentan pobreza, falta de alimento y servicios básicos, el DIF adjudica contratos millonarios a empresas sin capacidad real y la máxima autoridad del Estado actúa como su defensor en lugar de guardar la ley, exigir la ley. Es un mensaje brutal. En Sinaloa, el poder político protege el dinero antes que a la ciudadanía. Simulación de competencia y redes empresariales. El contrato de 356 millones de pesos otorgado a comercializadora Getrevanoa no fue un accidente ni un descuido, es la punta del iceberg de un entramado sistemático de corrupción en Sinaloa. Las accionistas y gerentes de esta empresa están vinculadas a múltiples compañías creadas en fechas cercanas. Un patrón conocido de redes empresariales que aseguran contratos públicos sin competencia real. Organizaciones civiles han documentado que tanto el gobierno estatal como los municipales recurren a empresas fantasmas o inexistentes sin operaciones comprobables en el registro público del comercio ni ante el SAT y que reportan domicilios que no existen o que no corresponden a instalaciones productivas. Esta práctica no es casualidad ni simple negligencia. Es una simulación organizada. Se construye la ilusión de competencia y legalidad mientras los recursos públicos destinados a programas sociales. Esto revela que la corrupción no desapareció con la 4T, se consolidó y se normalizó al amparo del poder político con impunidad garantizada. Morena y el nepotismo en adjudicaciones millonarias. El caso del DIF Sinaloa evidencia cómo Morena utiliza el poder público para proteger intereses propios y familiares. La directora del DIF, Eneida Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, adjudicó contratos millonarios a empresas sin capacidad real ni experiencia comprobable. Esta relación directa con la máxima autoridad del Estado convierte la adjudicación en un claro ejemplo de nepotismo y de protección política. No se trata de errores administrativos ni de fallas aisladas.
Esta administración morenista normaliza prácticas opacas y las defiende públicamente, consolidando un sistema donde redes de empresas fantasma se enriquecen con recursos públicos destinados a programas sociales, mientras millones de sinaloenses se enfrentan a hambre, pobreza y carencia básica. El DIF distribuye contratos de cientos de millones sin control ni supervisión, demostrando que para Morena los intereses familiares y políticos pesan más que las necesidades de la ciudadanía. Vamos a contraste político. Morena y la 4T llegaron al poder con discurso de limpieza, austeridad y transparencia. Pero la realidad en Sinaloa exhibe una visión grotesca de su promesa, contratos millonarios entregados a empresas sin experiencia y sin capacidad real, adjudicaciones opacas respaldadas por la máxima autoridad y simulación de competencia presentada como legalidad. Mientras millones de sinaloenses luchan contra la inflación, la pobreza y la escasez de apoyos básicos, el DIF bajo control de Morena dilapida cientos de millones sin supervisión, sin sanciones y sin rendición de cuentas. Lo que predican como austeridad y combate a la corrupción, en realidad nepotismo, impunidad y enriquecimiento protegido por el poder político. Vamos con preguntas para el programa. ¿Cómo puede una empresa recién creada con 2 empleados ganar un contrato de 356 millones de pesos? ¿Por qué no hay sanción administrativa ni penal para quienes avalaron esta adjudicación? ¿Qué papel jugó la cercanía familiar de Eneida Rocha Ruiz con el gobernador en la entrega del contrato? ¿Cuántos contratos similares están ahorita mismo ocultos bajo procesos supuestamente transparentes? ¿La austeridad en la 4T es real o solo una etiqueta para justificar impunidad y corrupción? Esto es combate a la corrupción o administración política de la misma. Morena llegó prometiendo transformación, austeridad y combate frontal a la corrupción. La realidad en Sinaloa y en los otros gobiernos de la 4T pasa exactamente lo contrario. Corrupción a plena luz, protegida desde el poder. Eneida Rocha Ruiz, directora del DIF estatal, y su padre, el gobernador Rubén Rocha Moya, han convertido los programas sociales en un espectáculo de nepotismo y enriquecimiento familiar. Empresas fantasmas como comercializadora Getrevanoa, creadas apenas 8 meses antes del contrato, con fotos robadas del internet y sin capacidad real, reciben cientos de millones de pesos, mientras los sinaloenses pasan hambre y carencia de servicios básicos.
Es un diseño para beneficiar a los allegados, castigar la transparencia y enterrar cualquier intento de rendición de cuentas. Morena y la 4T no solo fallaron en combatir la corrupción, la institucionalizaron, la normalizaron, la defienden con cinismo descarado. En Sinaloa, el poder protege a su círculo político y deja que la ciudadanía cargue con la pobreza, la escasez, la impunidad. No hay limpieza, no hay justicia, solo un círculo cerrado de enriquecimiento y simulación sostenidos por Rocha Moya y sus aliados. Hasta aquí, Noemí informa para Más Seco que Mojado.